Voy a grabar. ¿Estamos grabando entonces? Sí, ya. Bueno, entonces lo que habíamos visto ayer era el teorema del cambio de variable. Ya estoy tomando tanto los contenidos como la anotación del apunte. Es importante que tengan presente que deben leer el apunte, ¿ok? En el apunte aparece notación y algunos resultados interesantes. Entonces lo que voy a hacer entonces es volver a recordar el resultado, ¿ok? Que habíamos visto ayer. ¿Qué es lo que habíamos visto ayer? Lo que ayer habíamos visto era esto, ¿no? Esencialmente era esto. Que yo use la letra G, pero aquí aparece con phi, pero la idea es la misma. Por G' de X. Pues estoy un poco oxidado por escribir con esto. Si ustedes me disculpan si la letra sale mucho más eh, terrible de lo que acostumbro a escribir. Entonces, el teorema de cambio de variable es el que estamos comentando ahí, donde el gancho era U igual G de X y de U igual G' de X de X. Y como comentamos ayer, tú partías con una integral en el lado izquierdo y tú escogías, tu cambio de variable era algo de la fórmula. Algo de la fórmula se escogía de tal manera que al derivar, la derivada apareciera esencialmente completa, salvo una constante. ¿Ok? Esa era esencialmente la idea del cambio de variable. Entonces, esencialmente uno pasaba de una integral que no sabía resolver a otra que uno esperaba que pudiera resolver. Recuerde que esta notación era integral indefinida, es decir, lo que obtenemos son primitivas. Las versiones que aparecen en la clase involucran integrales definidas, es decir, números. ¿Ya? Números. Y el cambio de variable te permite calcular la integral usando la variable nueva, en este caso EU, ¿ok? Como aparece acá, U. Eso es lo que estamos diciendo, U, ¿ok? Entonces aquí aparecen dos versiones que esencialmente es una sola, y la que tiene que tener presente es que en el cambio de variable, que aquí le vamos a llamar U phi de X, no se ve, ya voy a agregarlo un poco, ¿sí? Eh, a ver, tiene que tener presente lo que dice el teorema es que para poder hacer el cambio de variable, la variación debe quedar en los respectivos dominios. Ya, el primer ejemplo dice que si la función es estrictamente creciente, entonces la integral es eso. Fíjate que aquí A, no estoy muy acostumbrado, como perdí la práctica de esto, fíjate que A, este número es phi de alfa y este es phi de beta, que es lo que uno hace en la práctica cuando cambia las variables, ¿ok? Evalúa alfa y beta por el cambio de variable y eso van a ser los nuevos límites de integración. Lo que dice el teorema es que estos límites se mantienen cuando la función es creciente. ¿Okay? Y la segunda versión dice, en realidad, me interesa que la función sea de clase C1, porque quiero derivar, pero me interesa esto, que es la única parte que importa en realidad. ¿Sí? Que la imagen vaya a parar a la imagen. ¿Okay? Entonces tú estás integrando en un intervalo a B, ahí la función actúa F, y haces un cambio de variable. Aquí están las variables, alfa, beta, y vas a llamar al cambio de variable phi, ahí, ¿ok? Y entonces tú integras en el nuevo intervalo, en ese intervalo. Y la única condición que tendrías que pedir, esta phi es buena, buena en el sentido que esta notación significa que tiene derivada y la derivada es continua. La única condición que nosotros requerimos acá es que pase esto, garantizar que la imagen del intervalo sea todo el intervalo, ¿ok? Si eso es así, ¿sí? Si eso es así, eh, alguno de los valores alfa y beta va a parar a A y B. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Y pasa esto, con esta condición. A y B. ¿Ok? En ese caso. Bueno,
Em, veamos un ejemplo, otro ejemplo más que vimos en la clase, veamos un otro ejemplo más, veamos un ejemplo, mira, para que se vea la diferencia, el ejemplo. Después vamos a abordar el problema que aparece ahí como ejercicio. Simplemente es hacer, oye, che, qué grande la goma esta. Dejamos ejemplo. Estoy bastante eh, olvidado de hacer este tipo de cosas. Ya, ejemplo, voy a calcular esta integral. A ver, vamos a calcular la integral entre 2 y 4 de 1 partido por x logaritmo de x de x. ¿Ok? Vamos a calcular la integral. Bueno, usando el teorema de cambio de variable. Entonces decimos, recuerde que para usar la integral, volvamos acá arriba, nosotros tenemos que escoger parte de la fórmula, de tal manera que la derivada también esté. Entonces, teniendo eso presente, uno puede proceder como sigue. Dice, vamos a hacer u igual logaritmo de x. ¿Por qué hacemos u igual logaritmo de x? Porque si hacemos u igual logaritmo de x, la derivada, que le vamos a colocar du, es igual a 1 sobre x de x, que también está, como se puede apreciar, en la integral. ¿Okay? Entonces es un buen cambio de variable. Ya, ¿y qué más hacemos? Vamos a aplicar directamente el cambio de variable. Bueno, vamos a cambiar los límites de integración. El resultado que está acá dice que los límites de integración cambian. Fíjate, partes con unos límites y en la integral, en la nueva variable, se cambian por otros. ¿Cómo va el cambio? Bueno, el cambio va como se indica. Hagamos una pequeña tablita aquí para indicar cómo cambiamos. Em, voy a poner x y vamos a colocar acá u igual logaritmo de x. Bueno, entonces vamos a dar los valores. Vamos a dar entonces, cuando x es 2, cambia a logaritmo de 2. Y cuando x es 4, cambia a logaritmo de 4. Bien, aquí, aquí me quedo grande la goma aquí. Logaritmo de 4. Entonces queda de esto, como nos queda, estamos acá, la integral entre 2 y 4 de 1 partido por x por el logaritmo de x. Voy a escribir la misma integral, pero a ver, con para, para acentuar el cambio variable, para hacer más visible dónde hacer el cambio variable, esto lo mismo que escribirlo de esta manera, y ahí uno dice, ¿por qué el cambio variable es útil? Es integral entonces en la variable u ahora, queda 1 sobre u por du, queda directo, ¿no? Y aquí cambiamos los límites de integración, aquí esto va a ser entre logaritmo de 2 y logaritmo de 4. Entonces nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo a esta integral en u. Bueno, nosotros sabemos que esta integral se puede calcular con logaritmo, una primitiva de 1 sobre u, el logaritmo. En general hay un valor absoluto. En este caso, el valor absoluto no lo consideramos porque el intervalo donde estamos trabajando es de números positivos. Entonces lo que nos queda acá es logaritmo de u evaluado entre logaritmo de 2 y logaritmo de 4. Y entonces nos queda logaritmo del logaritmo de 4 menos el logaritmo del logaritmo de 2. Ya, ahí estamos usando el teorema del cambio de variable. Estamos evaluando una integral definida en una nueva variable. Esa sería una manera de usar el teorema. Otra forma, sin usar el teorema, es encontrando una primitiva de esta función. Entonces, pongamos aquí otra forma, sería lo siguiente. Otra forma sería lo siguiente, mira, llamemos f de x
a esta función. X por logaritmo de X. Entonces, se busca una primitiva. F mayúscula, F de F. O sea, oye, aquí estoy como medio perdido. F' de X es X. Entonces, ¿qué viene el punto? ¿Cómo encuentro la primitiva? Bueno, y la técnica de encontrar la primitiva es lo mismo que hicimos en la integral definida, pero con la integral indefinida. Mira, esta cosa no corre ahí. O sea, vamos a aplicarlo arriba, ¿no? Vamos a usar esto para hacer el cálculo. Ya, esto es esencialmente el mismo cálculo. Entonces uno dice, esta cosa es esencialmente lo mismo. Entonces uno dice, mira, quiero calcular esta integral, x logaritmo de x. Entonces hacemos el cambio, u igual logaritmo de x de u1 sobre x de x. Y entonces esta integral queda igual a, dice, cambiamos toda la variable u, entonces queda 1 sobre u de u. Y este es el logaritmo de u, más la constante, ¿cierto? Y volvemos aquí viene el único cambio respecto a todo lo que se hizo anteriormente. Volvemos a la variable original. Volvemos a la variable original. O sea, nos queda el logaritmo de x. Y encontramos entonces la primitiva, más la constante, que es la que vamos a omitir. Entonces este es f. Este es f de x. Entonces decimos así, de esto, sin usamos el teorema fundamental del cálculo directamente, entre 2 y 4 de 1 sobre x, logaritmo de x sería la primitiva evaluada en los extremos. Fíjate que estoy trabajando con 2 y 4 porque estoy trabajando con la integral en x. Y nos vamos a llegar al mismo número porque voy a volver a colocar acá el logaritmo de x entre 2 y 4, que es el mismo número de antes. ¿Ah? Que es el mismo número de antes. Logaritmo del logaritmo de 4 menos el logaritmo del logaritmo de 2. Exactamente. ¿Cuál es la ventaja de usar el resultado? Bueno, del punto de vista de la integral definida es que ahorras cálculo porque haces el cálculo con una integral ahí. En cambio, si nosotros volviéramos a la variable original, tendríamos que volver a trabajar con x, ¿ok? En los mismos límites. A veces es conveniente hacerlo de una manera o bien de otra. Ya. Bueno, de esa manera opera el cambio de variable. Entonces, aquí hay un problema que se plantea, que no es una cosa tan extraordinaria. Voy a hacer, checarlo un poco acá. Dice ejercicio, el ejercicio, o esta cuestión, ejercicio. Dice, si se tiene información, haga el cálculo. Dice, si esa integral es 6, ¿qué puede decir esa integral? Beta mayor que 6. Entonces, vamos a copiar la integral. Hay que actualizar algo por ese. Está pegado porque hay que actualizar algo. Pi sobre beta. Copiamos una fórmula. Beta seno de teta coseno de teta de teta. Entonces vamos a usar el teorema del cambio de variable. A ver, ¿cuál sería el cambio de variable? Fíjate que uno puede darse cuenta que la derivada de seno coseno, o sea que si hacemos u esta parte, aquí está el de u. ¿Ok? Así que esa es la pista para poder razonar. O sea, el cambio. Entonces vamos a hacer u igual beta seno. Entonces con ese dato, ¿cómo queda? Du igual
beta coseno de teta de teta. ¿Ok? Cómo quedan los límites de integración ahora con el cambio? Queda de la siguiente manera. Y queda teta u. Veamos acá. Entonces nos queda, si teta es, si teta es 0, nos queda que u es 0, porque seno de 0 es 0. Y si teta es pi sobre beta, u queda beta seno de pi sobre beta. Entonces así, ¿cómo queda esta integral? Lo voy a llamar j la integral para no volver a escribirla. Entonces, de esto, j es igual a la integral en la nueva variable que es u. Los límites de integración son 0, beta seno de pi sobre beta. ¿De qué? De f de u de u. De u. Es casi de u. No, fíjate, aquí ese beta no aparece en la integral original, así que es de u por, o borremos acá, 1 sobre beta. ¿Ok? O sea, el cambio de variable es salvo una constante. Esa constante va ahí, 1 sobre beta de u. ¿Por qué? Porque de acá uno deduce que coseno de teta es 1 sobre beta de u. Y ahí entonces esa constante podemos sacarla fuera de la integral y nos queda la integral entre 0 y beta seno de pi sobre beta de f de u de u. Ya, pero ahora vamos a usar la hipótesis, que es lo que se está diciendo. Dice, si la función es continua y se tiene esto, esa integral es 6. Entonces calcular. Ahora, entonces este integral vale 6. Fíjate que ahí está con variable x y aquí está con variable u. Eso no importa porque la variable, uno dice, es muda. Entonces queda 1 sobre beta por 6. O sea, 6 beta. 6 sobre beta. Entonces ese es el valor de la integral. ¿Ok? Ese es el valor de j. ¿Ya? Una aplicación bastante directa del teorema del cambio de variable. ¿Ok? Ya. Hay ciertas integrales que pueden ser calculadas bastante rápido cuando la función tiene una propiedad, que es ser par o impar. ¿Ya? Dice, veamos esto acá, vamos a agrandarlo para que se vea bien. Todo esto es la presentación, mira, esta es la clase número 7. Mira, si la función tiene una cierta propiedad, entonces al integrarla en un intervalo simétrico, esto es un intervalo simétrico, menos a, con a es un número positivo, ¿ya? La función se puede calcular de manera más eficiente. Dice, si f es una función par, entonces integrar entre menos a y a es 2 veces entre 0 y a. Fíjate que aquí es 0. Entre 0 y a. Y si f es impar, fíjate bien, si f es impar, la integral entre menos a y a es 0. Esa integral vale 0. Entonces, lo que tenemos que recordar, vamos a dar la idea de demostración de eso, lo que tenemos que recordar es qué significa par impar. F par significa esto, que cuando tú reemplazas en tu fórmula x por menos x, la fórmula se mantiene. F de menos x es f de x. El menos se perdió acá. El menos se perdió aquí. Menos se perdió. F de menos x es f de x. Por lo tanto, esto tiene sentido. Si x tiene signo, menos x tiene signo contrario. Por lo tanto, la función, para hablar de función par, tiene que estar definida al menos en un intervalo simétrico. Es decir, el dominio tiene que tener tanto positivos como negativos. ¿Ok? Tiene que estar definida
al menos en un intervalo como este. Porque uno está diciendo, yo escojo un número y lo estoy comparando con el opuesto de él. ¿Ok? Eso significa par. ¿Qué significa impar? Esto otro, ¿no? Impar. Pasa una cosa distinta. Cuando uno reemplaza menos x, te queda menos la función, menos la forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre desde el punto de vista, acá que tengo espacio. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la gráfica de la función o del punto de vista de la integral con la que estamos trabajando? Entonces, que una función sea par significa, esta parte, ahí, significa, voy a borrar aquí, significa lo siguiente, que el dibujo en el lado derecho es copiado en el lado izquierdo. ¿Ok? Menos A. Entonces, si acá tenemos un dibujo de esta forma, entonces en el otro lado tendrá que ser igual. ¿Ok? Entonces, el eje Y es un espejo. Entonces, desde el punto de vista del área, si nosotros pensamos como área, lo que dice la propiedad es que el área total de la función, esta área, en el caso que es par, mide lo mismo que está, vale lo mismo que está. ¿Ok? Lo que dice en el caso f par, lo que uno puede probar es esto, que va a tener, que va a dar como consecuencia la propiedad. Si la función es par, la integral entre menos a y 0 de la fórmula es lo mismo que la integral entre 0 y a. Y si lo piensas bien, tiene cierto sentido cuando la integral mide área. Lo que está diciendo es que la porción que está en negro mide lo mismo, que tiene el mismo área que la porción que está en rojo. Eso es lo que está diciendo porque este número coincide con ese. ¿Ok? Y de esto, la integral en todo el intervalo, que se puede escribir, se puede separar por propiedad de la integral en dos pedazos, es dos veces la integral del lado derecho, que es la propiedad que está indicando ahí. ¿Ah? Dos veces la integral entre 0 y a de f de x. ¿Ok? De x. Ahí está el cálculo de la integral. Entonces, es razonable como propiedad. ¿Ya? Y en el caso que es impar, vamos a dar la idea de la demostración, pero en el caso que es impar, se tiene esta propiedad. Esto es f par. ¿Qué significa que la función sea impar? Bueno, significa que la gráfica, voy a dibujar con rojo izquierdo, ahí. Si el dibujo es así, en el lado derecho, en el lado izquierdo tiene que ser el contrario reflejado del origen. El gráfico tiene que ser así. ¿Ok? Esto es menos a. Esto significa f impar. Por lo tanto, desde el punto de vista de áreas, lo que uno puede mostrar, fíjate que el dibujo esencialmente es el mismo. Lo que está diciendo que como áreas mide lo mismo, como áreas, esta área es lo mismo que está, como porciones. Sin embargo, como integral, difieren en el signo. Lo que está ocurriendo acá en el caso impar, si f es impar, ¿ok? Entonces, lo que ocurre acá en el caso que si f es impar, eh, lo que uno tiene es lo siguiente. No sé qué le pasa a esto. Sinceramente, no sé. Ya.
En el caso que es impar, este número, cuando lo interpretamos como área, este número, f de x, es menos este número, es menos este integral, ¿ok? 0a, no sé qué pasa con esto, en 0 de f de x. Entonces, lo que está diciendo que la porción que está en negro tiene como área la misma porción que está en rojo, pero como integral difiere en el signo. Recuerda que, de acuerdo en este dibujo, el lado izquierdo, la integral es negativa, en menos el otro número. Luego, cuando tú integras entre menos 2 entre menos a y a, al separar las integrales entre los dos pedazos se cancelan, y por eso que aparece cero. ¿Ok? Eso es todo el cuento. Más la integral entre cero y a, por eso queda cero. Esta propiedad es bastante útil cuando lo vamos a ver al final del curso, cuando hablemos de serie de Fourier. Esta propiedad va a ser bastante útil para ahorrar mucho cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar que efectivamente lo que hay que probar entonces es esta propiedad. Lo que hay que probar es la propiedad 1, porque esa es la que permite probar todo el resto, ¿ah? ¿Ya? La propiedad 1, esta, estrella, y dos estrellas. Si uno prueba estas dos propiedades, entonces muestra la afirmación, que es lo que uno está haciendo. Estrella y dos estrellas. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a probar estrella y dos estrellas. Entonces se tiene que probar eso. Entonces, por demostrar, esta es una aplicación del teorema del cambio de variable. Por demostrar que si f par, integral entre a y 0, de f de x, es igual a la integral entre 0 y a de f de x de x. Entonces uno dice, en efecto. Y aquí vamos a usar el teorema del cambio de variable como al revés. En efecto. Eh, sea, voy a colocar aquí, sea x igual menos t. Y usarlo al revés. Esta es una manera un poco extraña de probar, usar el resultado. Sea x igual menos t. Se tiene de x es igual a menos de t. Entonces vamos viendo. T menos x. O si tú quieres, pongámoslo así. No sé por qué queda la coma tan grande. X, t. Aunque en realidad estamos dando valores. Entonces fíjate, x vale 0, t vale 0. X vale 0 y t vale 0. T vale 0. El otro valor de x es a menos a, y x vale a. Y se me está moviendo todo el cuento acá. Y x vale a. Esta cuestión está muriendo. Entonces queda, con esto nos queda, en el cálculo, nos queda como sigue. Con esto nos queda, como nos queda aquí,
Esta cuestión está bastante... Nos queda, ¿de qué manera nos queda? Entonces, integral entre menos a y 0 de f de x es igual a la integral entre a y 0 de f de x menos t por dx menos 1 de t. Esto es igual entonces a menos la integral entre a y 0 de f de menos t dt, que es igual a la integral entre 0 y a. Aquí damos vuelta a la integral por el signo negativo, de menos t dt. Y aquí vamos a usar la propiedad de que es par, que es lo mismo que la integral entre 0 y a de f de t dt. Aquí estamos usando la propiedad, esta. Esto es igual a eso. Por lo tanto, por lo tanto se muestra estrella. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que esta propiedad vale en general. Aquí estamos usando el hecho de que si f es continua, vale en general, si f es integrable también. Y la prueba en general se hace con sumas de rima. Vale también en general, si la función no necesariamente es continua. Entonces, esto en el caso que es par. Y en el caso que es impar, la última línea, entonces voy a colocar, si f impar, tenemos esto. Todos los cálculos funcionan exactamente igual hasta llegar a esta línea, f de menos t de t. Y ahí vamos a ocupar el hecho que es impar. Y ahí uno ocupa que es impar, menos la integral entre 0 y a de f de t de t. Entonces la demostración es la misma, excepto hasta que llegamos aquí. Y en el caso que es impar, por eso que aparece ese menos, porque f es impar. ¿Ok? Aquí quedó esa línea que no corresponde. Es f de x. Ya, entonces con esa propiedad uno prueba lo que se está afirmando aquí, que es la propiedad que se está indicando, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Esta, ¿no? Si f es par, pasa eso. Y si f es impar, pasa esto otro. Entonces veamos un ejemplo. Y voy a plantear un par de ejemplos más. Mira, para que veamos la utilidad. La integral entre menos 1 y 1 de que la cuarta menos 4x cuadrado más 6. Como esta función es par, ¿eso qué significa? Fácil comprobar esto. Como f es una función par, o sea, f de menos x es igual a f de x, uno tiene uf, f de x, como eso es cierto, uno tiene que integrar entre menos 1 y 1, el integrando aquí, es lo mismo que integrar entre 0 y 1, dos veces, ahí está el doble. Y esta última integral se calcula como ya sabemos, ¿ok? En esta última integral se calcula como ya sabemos. Bueno, más delgado, a ver. Este, con este que es más delgado. Este cálculo sale de la integral. A ver, la integral se calcula como uno espera que se calcule, ¿no? Una primitiva de lo que está en paréntesis sería esta, menos 4 tercios x cubo, más 6x. Si nosotros calculamos este número entre 0 y 1, llegamos al número que está allá. ¿Ok? De esa manera se está calculando la primitiva. Ese es un ejemplo. Mira,
Planteemos otro ejemplo de cálculo bastante rápido con una propiedad. Va a aparecer con frecuencia este tipo de cosas. Mira, un segundo ejemplo. Un ejemplo de cálculo. A ver. Ejemplo. Otro ejemplo. Calculemos la integral entre menos pi y pi de seno de 2x es cero, ya que seno de 2x es impar. ¿Por qué seno es impar? Pues el seno es impar. Esta es impar. O sea, seno de menos x es menos seno de x. Menos seno de x. ¿Ok? Entonces entonces, por eso la integral es cero. Y esta integral también es cero, entre menos 3 y 3. De aquí colocar x cuadrado, por ejemplo, por seno de x también. Esa integral también es cero, ya que esta función es impar, es impar. Que esa integral es cero también, porque esa función es impar. O sea, fíjate que esta función, en este caso, es, esta función es un producto de una función par por una función impar. Este es x, ¿ah? Este es x. Par por impar. Y esa reunión es par, impar. Por eso que esa integral es cero. En cambio, esta integral entre menos pi medios y pi medios de coseno de 4x de x es dos veces la integral entre cero y pi medios, porque el integrando es par. ¿Ok? Porque esta función es par. Es par. Y aquí podemos calcular la integral. ¿Cómo calculamos la integral? Teorema fundamental del cálculo. Una primitiva de esta función. Nosotros ya dijimos cómo calcular una primitiva. Esta sería un cuarto del seno. Un cuarto del seno de 4x. ¿Ok? Un cuarto del seno de 4x. Evaluado entre cero y pi medios. Bueno, y esto va a dar un medio de seno de 2pi menos seno de cero. Bueno, esto va a dar cero porque cada uno de los números dan cero, ¿ok? Un medio por cero es cero. Esa integral vale cero. ¿Ya? Bueno, em, ya nosotros tenemos, no creo que alcancemos a hablar de área, entonces resolvamos los siguientes problemas. A ver, mira, em, evaluar las siguientes integrales. Estos son problemas que están planteados en la presentación. Esta última, esta que está acá, esta que está ahí, es muy parecida a la que hicimos arriba, cuando empezamos a ilustrar, es muy parecida a esta. O sea, vamos a usar el mismo cambio de variables, ¿de acuerdo? Para resolver ese problema. Aquí el cambio de variable es u igual logaritmo de nuevo. Logaritmo de x, ¿ya? Vamos a resolver una de las otras. La otra la pueden pensar ustedes. Vamos a resolver una de las que están ahí. Entonces, mira, vamos a resolver, voy a calcular. Entonces vamos a colocar aquí, evaluar. Esta integral. Raíz de 1 más coseno.
x de x. Aquí es importante el intervalo donde estamos integrando. Y se calcule la integral. Pasa por encontrar una primitiva. ¿Entre dónde? Entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios, ya. Entre 0 y pi medios. Ya, entonces aquí, este es un truco que aparece con frecuencia, así que vamos a comentar cómo calculamos esa integral. No es inmediato el cálculo, entonces vamos a observar lo siguiente. Recordar. Voy a usar. Sigue el mismo color. Se dice recordar. Recordar. Vamos a recordar. El coseno de 2 tetas, esa es una identidad trigonométrica. Esto es lo mismo que escribir 2 cosenos cuadrados de teta menos 1. ¿Ok? Es una identidad. Luego, el coseno cuadrado de teta, si tú despejas de acá, te va a dar 1 más coseno de 2 tetas. Y esto está dividido por 2. ¿Ok? Eso para todo teta. Entonces uno dice, para teta igual x medios, queda coseno cuadrado de x medios es igual a la raíz de 1 más el coseno de x versus 2. X ahí. No sé por qué la goma es tan grande. 1 más x. Ah, ¿dónde está la goma? Ahí está. ¿Viste? Ahí estamos. Eso era. 1 más. No me acordaba, estoy aquí. 1 más. O sea, esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por la raíz de 1 más coseno teta. No, hombre, sí, le vamos a sacar la raíz después. Es 1, es eso que está ahí. Eso es lo que queda eso, perdón, ahí. Ya, 1 más coseno de teta. Y por lo tanto, al sacar raíz a ambos lados nos queda el coseno de x medios, técnicamente, moralmente, en valor absoluto, es igual a esto. ¿Ok? 1 sobre raíz de 2 por la raíz de 1 más el coseno de x. Y ahora entonces uno puede eliminar el valor absoluto, en este caso sabiendo dónde estamos integrando. O sea, la integral que quiero calcular, que es esta, con este integrando, lo vamos a reemplazar por esto, porque son iguales, salvo el raíz de 2. El único detalle es que podría ser negativo o positivo, pero en el intervalo donde estamos trabajando el coseno es positivo. Así que en este caso queda, entonces, para x en el intervalo 0 teta, 0 pi medios, coseno de x medios de hecho es positivo. Luego, el coseno de x medios es igual a 1 sobre raíz de 2 de la raíz de 1 más el coseno de x. Y ahora con esta información vamos a calcular la integral. Entonces, así, de esto, la integral entre 0 y pi medios, todavía no hemos hecho ningún cálculo usando ninguna sustitución, solamente estamos cambiando una expresión por otra. Esta expresión es lo mismo que calcular 1 sobre raíz de 2. No, estoy despejando acá. Raíz de 2. Raíz de 2 por la integral entre 0 y pi medios del coseno de x medios de x.
Entonces esta integral la podemos calcular usando el cambio de variable o calculando una primitiva. Nosotros sabemos cómo calcular una primitiva, porque eso ya lo comentamos, ¿no? Una primitiva de esta función, una función cuya derivada esta es esta, ¿no? Es dos veces el seno de x medio. Podemos usar directamente el teorema fundamental del cálculo, la versión que nosotros usamos. 0 pi medio, ¿ok? La derivada de esta expresión nos da lo que está en rojo. Y ahora entonces apliquemos cálculo. Esto sería igual a raíz de 2 a 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 por paréntesis seno de pi cuartos menos seno de 0. Bueno, y esto es igual a 2 raíz de 2 por, bueno, seno de 0 es 0, este tipo es 0, y el otro tipo es 1 sobre raíz de 2. Así que la integral vale 2. Integral vale 2. ¿Ok? Ese es el valor de la integral. La otra integral, la otra que aparece, es usar la misma entidad, pero despejando seno. ¿Ya? Entonces, el cálculo de esta integral es muy parecido. Este integrando es muy parecido al cálculo. Bien. ¿Qué, qué otra concepto alcanzamos a comentar en la clase de ayer? Vamos a volver a reforzar esto en la próxima clase. Es el área de una curva en el plano. ¿Ok? Nosotros si tenemos una región como la que se está indicando ahí, la que está pintada en ese color, que está atrapada por una curva inferior, lower, inferior, upper, superior, curva inferior g de x, curva superior f de x, cómo uno describe todos los puntos que están en esta curva. Un punto que está acá tiene coordenadas x e y, ciertamente, donde el x se mueve entre a y b, y la variable y se mueve entre estos dos números. El y se mueve entre g de x por debajo y f de x por arriba. Eso es lo que está diciendo. Cuando x varía entre a y b y cumple esa desigualdad, entonces tú barres toda la región está descrita de esa. Bueno, en el apunte hace un tratamiento con suma de Riemann, ciertamente porque las funciones son genéricas, y permite concluir y definir que el área de esa región está dada por este intervalo. Cosa que habíamos adelantado más o menos antes, en su momento. Fíjate que aquí, entonces, una fórmula, una función es más grande que otra. Porque hablamos de algo superior o inferior. ¿Ya? Y en el caso particular que una de las funciones es el eje real, ya habíamos dicho que entonces teníamos una cosa así. Se llama el área total. ¿Ah? ¿Sí? Si teníamos una cosa como esta, como caso particular, si este es el intervalo AB, y teníamos una curva ahí, y igual f de x, entonces nosotros habíamos dicho que la curva y el intervalo determinan una región, esta región, ¿ok? Esa que está ahí. Y el cálculo del área pasa por analizar el signo, ¿ok? Entonces, si una porción queda sobre el eje y otra queda bajo el eje, uno calcula el área de las respectivas porciones y ajusta el signo dependiendo de aquella que va a estar por debajo. Entonces, esta región, esta, tiene área igual a menos este número, ¿cierto? Que es positivo ahora. F de x de x. Esta tiene área, la integral entre d y b de f de x, y esta porción tiene área, la integral entre a y c. Área
igual a la integral entre A y C, que es un número positivo. Entonces la suma de estos números te va a dar el área de la región. ¿Ok? Y se le llama el área total. Eso es lo que está diciendo esta parte. Aquí aparece un valor absoluto, claro, porque vamos a transformar en positivo aquel número negativo. Entonces esta porción, este valor absoluto es porque ese número es negativo. Entonces el área total es esta. ¿Ok? El área total de la región. Entonces, por ejemplo, dice calcular el área total de las siguientes regiones sombreadas. Voy a llamar uno este es 2. Vamos a calcular el área de la siguiente región. Bueno, aquí nos están dando la gráfica, así que nos están diciendo que es positiva entre 0 y 2 y negativa entre menos 2 y 0. Fíjate que en uno voy a llamar R1 y R2. El área de R1 es menos la integral entre menos 2 y 0 de x raíz de 4 menos x cuadrado, ¿no? 4 menos x cuadrado de x. La integral va a dar negativa y esto va a dar positivo. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? ¿Igual a cuánto? A ver, ¿cuánto vale este número? ¿De qué manera calculamos la integral? Bueno, em, vamos a usar un cambio de variable. Fíjate que la derivada de esta parte, ahí, la derivada de esta expresión es 2, menos 2x. Por lo tanto, ese es un buen cambio de variable. Esta, llamémosla u. El de u va a ser menos x de x, menos 2x de x. Entonces eso se va a prestar para hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable entonces. Cambio de variable. Cambio de variable. ¿Qué color es este? Qué raro el color. Ahí, azul. Vamos a cambiar la variable. U igual 4 menos x cuadrado. Vamos a usar el teorema del cambio de variable para integral definida. ¿Cómo lo calculamos ahí? ¿Cuánto vale el de u? Menos 2x de x. Luego, menos un medio de u va a ser x de x. Entonces, cambiamos, integremos. Entonces se tiene la integral entre menos 2 y 0 de x raíz de, escribámoslo así para dejar exteriorizado el cambio, raíz de, que es lo mismo, 4 menos x cuadrado, x de x, en la variable u queda, después vemos los límites, queda raíz de u por menos un medio de u. Ahí está. ¿Cuáles son los límites de integración? Que pongo aquí, veamos, hagamos la tablita. La tablita, x, u, que es 4 menos x cuadrado. Entonces acá nos queda, dice, si x vale menos 2, u vale 0. Y si x vale 0, u vale 4, ¿no? En menos 2 es 0 y si x es 0 queda 4. Entonces esta integral queda así. Vamos a colocar 0 ahí. Y en 0 queda 4. Ah, 4, 4. Y ahora calculamos la integral. Pues, entonces, ¿cómo se calcula esta integral?
menos 1/2 de la integral entre 0 y 4 de u elevado a 1/2. Pero esta última es bastante rápida de calcular por el teorema fundamental. Una primitiva de esa función sería 2/3 u elevado a 3/2. Esa es la que sirve, ¿ya? 0 y 4. Eso tiene por derivada 1/2, u elevado a 1/2. O sea, es esta integral. Voy a colocar ahí. Esto es igual a menos 1/3 de este número. Entonces acá nos va a dar menos 1/3 de 4 elevado a 3/2. O sea, esto nos va a dar menos 8/3. La integral es negativa, ciertamente. El valor de la integral es negativo, porque en esa porción, voy a la gráfica, porque entre menos 2 y 0 la función va toda por debajo. Así que el valor de la integral es negativo. Ese no mide área, menos la integral sí. Entonces esto implica que el área de R1 es menos este número, 8/3. Del mismo modo, área de R2, el cálculo es el mismo, cambia los límites de integración, es 8/3. Entonces, así, el área total es igual a área de R1 más área de R2. R1 más área de R2. Y eso es igual a 16/3, ¿no? La suma. 16/3. Terminemos esta parte con una siguiente observación. El cálculo, note lo siguiente. Aquí es, vamos a ir cerrando esta parte. Note, esta integral, si uno quisiera calcular la integral completa, esta integral vale 0. El valor de esta integral es 0. ¿Ok? Porque esta función es impar. Por lo tanto, la integral completa no puede medir área, porque el área es un número positivo. ¿Ok? Así que eso es importante, entonces, tener alguna idea de cómo son los dibujos, ¿ah? Porque ciertas funciones van por arriba y por abajo. Bueno, el otro problema que es coseno cuadrado, es coseno cuadrado. ¿Sí? Ah, ese sí, ese lo podemos hacer el viernes. ¿Ah? Es coseno cuadrado, ese nos aprecia muy bien, igual coseno cuadrado. Vamos a hacer esta integral el día viernes, el coseno cuadrado, esta, que aparecen con frecuencia. ¿Ya? Bueno, quiero terminar acá con una cosa que es, vamos a volver a revisitar cálculo de áreas de regiones y también uno puede tener este caso, el que se está indicando aquí, como para ir cerrando. Mira, em, ¿qué pasa si tenemos una región limitada por dos curvas, pero ahora las curvas son tales que la variable independiente sí? O sea, tengo una curva G de I y otra curva F de I. Entonces, cuando uno grafica cosas con variable independiente y en el sistema XY, igual, eh, uno ya no habla de abajo y arriba, sino que habla de más a la izquierda y más a la derecha. Si este es XY, entonces uno tiene cosas así, por ejemplo, una gráfica como esta. De hecho, algo así sería X igual a Y cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Ok? Y cuadrado más 1 tiene algo como eso. ¿Ya? En la gráfica es algo como lo que estoy pintando ahí. Entonces, en el caso de tener dos funciones
con variable independiente y, uno tiene una región que está limitada por dos curvas, y una curva, la que está pintada en este color, está a la izquierda y otra está a la derecha. Entonces, en variable y, decir abajo es decir izquierda y decir arriba es decir derecha. ¿Cuál está más a la derecha? Es cuál es más grande. ¿Ok? ¿Cuál es más grande? ¿Ya? Entonces, esta fórmula dice que si tú tienes una región limitada por dos curvas de variable y, eh, y una está a la derecha de la otra, o sea, tienes esto, para todo y en ese intervalo, una está a la derecha de la otra, entonces la integral de la diferencia, que este número es positivo, se mide el área. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a plantear un simple ejemplo acá, mira, como para cerrar, podemos retomar desde aquí. Ejemplo, consideremos la región R que está limitada por la recta igual x menos 5 y la parábola y cuadrado igual a 2x más 5. La curva limitada. Entonces, uno dice, note, aquí lo que conviene es expresar x en función de y más 5, y la otra curva es x igual a un medio de y cuadrado menos 5. ¿Okay? Bueno, si uno hace los dibujos acá, vamos a hacerlo al lado. Porque uno tiene algo así, ¿ah? Voy a ocupar esto. Em, tenemos algo como esto, es y cuadrado menos 5. em, Vamos, dibujemos la recta, y más 5 es esta, si x es 0 y es 5, perdón, si es 0, x es 5, ahí está, esa línea que está ahí, x igual a y más 5, y la otra curva, a ver si puedo tomar el azul acá, el negro, si es 0, x es menos 5, esto es una cosa así, ¿ok? Esta es x igual a un medio. Solamente déjenme plantear la integral y cerramos hoy día. Ahí. Entonces, evidentemente, esas dos curvas encierran algo, que es esta función que está acá. Ahí. Entonces tenemos una curva que está a la derecha, que es la que está en rojo, y otra que está a la izquierda, que es la que está en azul. La que está a la izquierda es la menor que la que está a la derecha. Entonces el área, voy a llamar R a esta región, área de R, en la integral, vamos a definir dónde, entre y menos 5 y más 5, que va a restar a la otra integral, menos un medio, ¿ok? De y cuadrado, un medio de y cuadrado menos 5, ¿ok? De y. Ese es el área que vamos a calcular. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, los límites de integración se obtienen, pintemos con color negro acá, de los puntos de intersección de la curva. Esos puntos de intersección de la curva nos va a dar los límites. Este debería ser B y este es A. Entonces, intersección. Punto de intersección.
Bueno, los puntos de intersección, ¿qué podemos decir acá? Eh, y igual a x más menos 5, y tenemos acá y cuadrado, 2x más 5. Entonces, ¿qué decimos acá? X menos 5 tiene que ser, ¿cuánto? Queremos encontrarlos en I, ¿ah? Entonces, si los queremos encontrar en I, lo que podríamos hacer es calcularlo en I, directamente. De hecho, aquí lo que conviene es simplemente igualar en I, ¿no? Fíjate, igualar en I. Hagamos esto, mira. I cuadrado es igual a ¿cuánto? 2 veces X. Ya, pero X es esto. Reemplacemos X ahí. I más 5. ¿Ok? Más 5. ¿Sí? ¿Cuánto dije que era? I vale X menos 5. Entonces X es I más 5. Más 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda acá? I cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto? 2i más 15, ¿no? ¿Sí? Entonces nos quedaría así, ¿no? I cuadrado menos 2i menos 15. 0. Ya, y entonces esto se puede escribir como 3 por 5 y menos 5 por i más 3, 0. Así que los valores son, y uno es 5 y el otro valor es menos 3. Uy, ¿qué pasó con este lápiz? Estoy pensando. Y el otro valor es menos 3. Y uno es 5. Entonces así, la integral, digamos, el área de la región tiene que ser la integral entre menos 5, entre menos 3 y 5, de i más 5 menos un medio de i cuadrado menos 5. Bueno, esta integral es bastante directa de calcular, ¿eh? Aquí la parte interesante era eh, darnos cuenta que podemos resolver este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a retomar este tipo de problemas en la clase presencial del viernes. ¿Ok? Ya me parece que me pasé con el tiempo. Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Lo que estoy haciendo aquí, un poco perdido. Vamos a